Saludos, caminantes del abismo, y gracias por asistir a los relatos de Lovecraft de VM Gran Abismo. Veréis, hoy vamos a destapar un misterio que se oculta en la mitología de Lovecraft, sobre todo con un ser llamado Sub-Niggurath. Parece ser que dentro de la mitología de Lovecraft habían dioses, habían seres extraterrestres que estaban por encima del espacio y tiempo. Seres el cual el propio Lovecraft no podía escribir sobre ellos. Para él era imposible que pudiese relatar sus descripciones, ya que estaban por encima del entendimiento humano. Sin embargo, a veces podía mencionar un poco sobre su mera existencia, y ya hacerlo era peligroso para el lector, ya que, como bien decía, no se puede comprender lo que está por encima del propio ser humano. El ser del cual hoy vamos a tratar en este programa fue llamado Sub-Niggurath. Sub-Niggurath tiene un subtítulo: La negra cabra de los bosques con sus 10.000 retoños o vástagos. Es un dios exterior. Hay varias clasificaciones en la mitología. Por ejemplo, Cthulhu es de los primigenios, uno de los dioses de rango inferior con respecto a los dioses exteriores que están por encima de todo. Como os decía, no aparece descrito Sub-Niggurath en ningún relato del propio Lovecraft. Con el paso del tiempo, sus colaboradores sí que estuvieron escribiendo un poco más sobre Sub-Niggurath, pero para Lovecraft no podía escribir sobre él porque estaba por encima del entendimiento humano. A pesar de todo, este dios está más cercano a comprenderse como diosa de la fertilidad, ya que en sus descripciones, las pocas descripciones, nos dicen que de su propio cuerpo emanaban seres que se volvían autoconscientes, seres muy poderosos que vagaban por los mundos. A veces estos seres eran asimilados antes de tomar conciencia y formaban masa del propio cuerpo de Sub-Niggurath. Como os decía, por lo poco que hay sobre las descripciones de este dios, estaríamos hablando de una masa gigantesca, nebulosa, repleta de tentáculos, repleta de bocas y ojos, también acabados en piernas flotantes de cabra, todo en un amasijo, en una mezcolanza de un ser que está por encima de todo. Como os decía, las descripciones empezaron a volverse más numerosas, pero no por Lovecraft, sino por otros autores. De hecho, la última de las descripciones aparece en un libro del año pasado, escrito por J.A. Lawson en su libro Los 1000 retoños, donde habla de 7 historias sobre Sub-Niggurath. Stephen King también se refería a Sub-Niggurath en algunas de sus obras, entre líneas, como también lo ha hecho ante otros dioses de Lovecraft. Por si no lo sabíais, It, una de las famosas obras de Stephen King, donde vemos al famoso payaso terrorífico, ese payaso es Nyarlathotep, el dios de las 1000 caras que aparece en la mitología. Veréis, Lord Dunsany, considerado como el maestro de Lovecraft o la inspiración de Lovecraft, habló de un ser que él llamaba Seol-Nugganoth, por su parecido en la palabra Sub-Niggurath, vago parecido también por algo de sus descripciones. Parece ser que de ahí Lovecraft crearía a Sub-Niggurath. Puede que sea el primer paso para descubrir su naturaleza. De hecho, la palabra Niggurath viene de la palabra nigrum, del latín, que significa negro, y corresponde con los tonos azabaches de esta masa monstruosa, de este dios, ya que era más negro que el propio universo, más negro que la propia noche. En tiempos antiguos de la Tierra, ciudades y civilizaciones como la Atlántida o incluso Hiperbórea
rendían culto a Sub-Niggurath como la diosa de la fertilidad, ya que podía crear vástagos de su propia carne, seres autoconscientes de sí mismos, nacidos de ese amasijo monstruoso. De hecho, se cogieron muchos mitos sobre Astarte de la mitología semítica, que no es más que Inanna en Sumeria o Istar en Babilonia, para poder formar la idea de Sub-Niggurath. Se cree que en la mitología antigua real, cuando se rendía culto a Inanna, esta diosa Anunnaki sumeria, o a la propia Istar, era uno de los avatares de Sub-Niggurath transfigurado en esa visión, en ese aspecto, pero que quería rendir culto a lo mismo, simbolizar lo mismo, la fertilidad del caos de los 10.000 retoños. De hecho, también se cree que Cibeles, una diosa griega, o Coatlicue, una diosa azteca, sería la mismísima transfiguración de Sub-Niggurath. En la amplia mitología de Lovecraft encontramos un planeta llamado Yuggoth, un planeta donde los hongos de Yuggoth reinan y forman parte de la vida que allí reside. Allí encontramos los seres llamados Migo. Los Migo tienen varias descripciones. Algunos los describen como seres mitad crustáceo o con partes de crustáceo, y otros hablan de ellos como si estuvieran creados con una materia que no existe en la Tierra, por lo tanto tampoco podemos imaginar. Estos seres extraterrestres colonizan varios planetas y cuando lo hacen, imparten la religión o la adoración del propio Sub-Niggurath para que vaya creciendo en todos los planetas que van colonizando, cambiándole el nombre. Tal vez en la Tierra le hemos cambiado el nombre y lo llamamos Istar, Inanna, Cibeles, Coatlicue. Como dato adicional, estos seres llamados Migo son muy curiosos, ya hablaremos de ellos en un programa, ya que desarrollaron la tecnología para abducir a seres humanos, extraerles el cerebro, mantenerlo vivo en un recipiente y poder extraer recuerdos, extraer de ahí todo lo que quieran de la propia conciencia humana, que se vuelve eterna dentro de esos recipientes de tecnología que los mantienen vivos y que realmente es terrorífico porque encierran la conciencia en la oscuridad, pero sienten. Es muy curioso, de esto ya hablaremos. Sub-Niggurath en algún momento de los eones se cruzó con Astur, el rey amarillo, y tuvieron descendencia, es decir, se juntaron en una relación estilo carnal sin saber muy bien cómo demonios harían algo así. Sería un espectáculo dantesco y caótico ver eso. Pero claro, no podemos ni siquiera llegar a imaginarlo. Sub-Niggurath aparece mencionado en los siguientes relatos de Lovecraft: el que susurra en la oscuridad, el ser del umbral, horror en el museo o más allá de los eones, estos dos últimos con colaboración de Athel Heald. También aparecen en otros relatos del señor Lynn Carter, la ofrenda púrpura, la bestia en el abismo o fuera del tiempo. Como os decía, lo más importante de Sub-Niggurath es comprender la mente de Lovecraft. ¿Por qué no quería describirlo, no quería dedicarle relatos, pero sí que lo mencionaba poco, pero de forma concisa? En la mente de Lovecraft, Sub-Niggurath era un ser que no se puede imaginar. Era un ser por encima del entendimiento humano. ¿De dónde ha sacado estas ideas? Son ideas que incluso a día de hoy, fecha año 2020, escapan de lo común, de lo cotidiano que vemos en la ciencia ficción. Son ideas modernas en una época en la cual se escribió esto, muy antigua,
¿Cómo es posible? ¿Acaso llegó algún tipo de atisbo sobre los arcontes? Porque tiene toda la pinta de que está describiendo un arconte. Dentro de las creencias del gnosticismo, el arconte, el demiurgo, sería aquel que está por encima del ser humano, que no se puede imaginar, por encima de todo, y que pone trampas para que no escapemos del planeta, para que tras la muerte seamos esclavos de lo material, porque hay una realidad fuera de lo material, que es la que controla al demiurgo. Esa realidad es el espíritu, la chispa de la vida que entra en nosotros en un cuerpo material, en un vehículo, y que así ha sido por eternidad, rotando, variando en toda la carne que forma la vida en el universo. Pero la carne solo es un atisbo, una manifestación de lo que hay por encima. Ese es el demiurgo y ese es Xub-Niggurath, un arconte. Como sabéis, Lovecraft tenía ideas de la Golden Dawn, la sociedad secreta del alba dorada. El señor Madsen estuvo implicado allí, y Madsen estuvo también escribiendo en el círculo de Lovecraft. Lo que vemos es una conexión directa con esas ideas herméticas, esotéricas, donde también curiosamente se cruzó Aleister Crowley en esa sociedad. Muy interesante. Como veis, cada relato, en esta ocasión no ha sido un relato porque no existe relato sobre Xub-Niggurath por el propio Lovecraft. Como veis, siempre extraemos algo real dentro del esoterismo, el misterio. Esta ciencia ficción es entre líneas y lo veo en cada programa que voy haciendo. Claro, extraemos algo no sólido, metáforas, símbolos, conocimiento compactado. Pero claro, cuando se empieza a mencionar, aparecen nombres como los Anunnaki, Inanna, Ishtar, hacen menciones muchas veces a tablillas de arcilla con escritura no comprensible, tablillas sumerias. ¿Qué sabía Lovecraft de los sumerios? ¿Es una coincidencia que inventase una mitología y de repente en la mitología sumeria encontrásemos cosas parecidas? ¿O es que sabía algo de la cultura sumeria? No lo sé. Yo solo sé que os traigo estas reflexiones, estos relatos, estas figuras dentro del mundo de Lovecraft, para que vosotros saquéis vuestras propias conclusiones. Es muy interesante. Y también disfrutéis de unos buenos relatos, de una buena literatura, que es lo que hace falta en el mundo. Antes de acabar este programa, me gustaría mostraros esto. Es un dibujo que he realizado sobre Xub-Niggurath. Vamos a poner aquí una luz para que se aprecie mejor. Xub-Niggurath como un ser enorme que está flotando sobre la tierra. Un ser, como también ha sido descrito, la cabra negra de los 10.000 retoños o vástagos, por sus formas grotescas. En fin, es un dibujo que he hecho más o menos rápido. Ya sabéis que yo no suelo dibujar, pero me gusta ilustrar mis propios programas. Aquí tenemos otro, un poco más vasto a la hora de dibujarlo. Serían los Migo, que porta un tarro donde encierra un cerebro humano, como os he explicado antes. Me parece una figura intrigante que encierra también varias metáforas. ¿Qué nos quería decir Lovecraft con todos estos seres extraterrestres del espacio exterior? Con ideas filosóficas, con ideas transfiguradas en el gnosticismo o en otros puntos de la religión. En fin, llegados a este punto, aquí acabamos hoy. Pero nos volveremos a ver pronto. Hay varias sorpresas que os tengo programadas y que me gustaría saber vuestra opinión cuando vayáis viéndolas en el canal. Como siempre, desde aquí os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. Llegamos al final del programa.
Puedes seguirme en mis otros 2 canales donde también subo información sobre misterios y enigmas. A su vez, también puedes seguirme en las redes sociales donde actualizo cada día su contenido. Que las estrellas guíen vuestro camino. Hasta pronto, amigos.